Buenos días, hermanos, qué bendición que estamos hoy congregados para alabar y bendecir el nombre del Señor, para estudiar su palabra. El mensaje de esta mañana tiene un nombre especial. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Lo vamos a basar en la Biblia, más Biblia que lo que yo diga, porque lo que yo diga pues es insignificante. Ahora, ¿qué tiene de especial la oración? La oración es la forma real por medio de la cual nosotros nos comunicamos con Dios. Yo creo que a todos nosotros nos gusta hablar un poquito, algunos más, otros menos. A mí me gusta hablar poco, pero hablo. Nos comunicamos con nuestros amigos, nos comunicamos con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Siempre hablamos. Habría que contar cuántas horas en el día pasamos hablando. Yo creo que hablamos casi 6, 8 horas de hablar, hablar y hablar, ¿verdad? Es un tiempo bastante extenso. Hasta dormidos hablamos entre veces. Hasta dormidos hablamos entre veces. Entonces, ¿qué es la oración? Es la forma de comunicarnos con Dios. Es la forma perfecta que Él dejó para que podamos hablarle. Si nosotros queremos estar conectados con Dios todos los días, ¿qué debemos de hacer para estar conectados con Él? Orar. Si no oramos, no vamos a estar conectados con Dios nunca. Entonces tenemos que orar. Si queremos ser guiados por Dios, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros necesitamos quien nos guíe. Porque aunque ya seamos adultos, muchas veces cometemos errores y nos vamos por caminos equivocados. Entonces tenemos que orar para pedirle a Dios que Él sea quien nos guíe. Si queremos recibir y disfrutar del amor de Dios, todos necesitamos amor. Necesitamos disfrutar de ese amor que Dios nos da. Pero tenemos que orar y pedírselo. Porque, por ejemplo, si yo estoy enfermo, ¿qué hago? Busco medicamentos, voy donde el médico y oigo su consejo. Si yo quiero recibir de Dios, tengo que hablar con Él. Si no hablo con Él, no puedo recibir nada de Él. Dios es bueno, su naturaleza es bondad, es misericordia, pero nosotros tenemos que orar y pedir. Si quieres ser perdonado, la palabra dice que todos somos pecadores. No hay uno que sea justo, solo Jesucristo fue justo realmente. De ahí todos pecamos. Yo digo una pequeña mentira. Según mi percepción, es una pequeña mentira, pero ya dije una mentira, que es del tamaño de cualquier otra mentira. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser perdonado? Tengo que orar. Al orar, ¿qué hago? Confieso mi pecado para que Él me perdone. Vemos que la oración es la forma maravillosa que Él nos da de poder hablar con Él, de poder estar conectados con Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar siempre y en todo momento. Orar siempre y en todo momento. Comemos en el desayuno, comemos en el almuerzo, comemos en la cena, entre veces comemos a las 10 de la mañana, una pequeña refacción, entre veces a las 3:30, 4 de la tarde, una pequeña refacción. La pregunta es, ¿estamos orando cuántas veces al Señor? ¿Cuántas veces le estamos hablando y pidiendo al Señor que esté con nosotros? Tenemos que estar comunicados con Él en la mañana, a mediodía,
a media tarde y en la noche. Tenemos que orar. Tenemos que acostumbrarnos a orar. Los seres humanos somos seres de disciplina. Es que a mí me da pereza levantarme para orar. Yo tengo que tener la disciplina de levantarme y orar para hablar con el Señor. Definitivamente. Fíjense que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuándo tenemos que orar? En todo tiempo. Siempre, en todo momento. Esto es algo importante que tenemos que tener claro. La oración es una de las herramientas principales que el cristiano tiene para poder estar hablando con Dios. Primera Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. En la palabra de Dios encontramos personajes que oraron. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, que era lo que mencionaba al inicio, por lo menos orar en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, pero no una oración de 1 minuto, no, comunicarnos con el Señor, orar realmente. Por eso lo mejor es orar antes y en la cena después, porque si oramos en el momentito de que vamos a comer nos da mucha hambre y Señor, gracias por lo que me diste y amén. Y eso no es una oración realmente. La oración es una comunicación que vamos a tener con Dios. Fíjense que Daniel oraba 3 veces al día. En el Salmo dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué bendición, ¿verdad? Él oraba. Y lo estaba haciendo en esta forma porque había salido un edicto que decía que el que orara, el que adorara a otro Dios que no fuera el faraón, iba a ser castigado. Entonces él en muestra de que adoraba al Señor de los señores, adoraba en público. Porque nosotros no necesitamos orar en público. Nosotros nos vamos a nuestro cuarto y ahí oramos y hablamos con el Señor y esperamos que Él nos conteste. También el Salmo 55:17 nos dice que David tarde y mañana a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. El Salmo 119:164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. David menciona que oraba 3 veces, pero después dice que 7 veces al día. Era lo que yo les decía, oremos tempranito en el desayuno, a media mañana, en el almuerzo a media tarde y en la cena, y todavía tomémonos un tiempo para orar después. Si es la forma como nos comunicamos con el Señor. Todos hablamos bastante. Yo conozco gente que viven hablando. La pregunta, ¿hablan con el Señor? ¿Hablan con Dios? ¿Le piden al Señor? Tenemos que estar conectados con el Señor. Es el mecanismo realmente para estar cerca de Él. Jesucristo, ya cuando iba a ser entregado, fue al monte a orar. Él tuvo tiempos largos de oración siendo Jesucristo, siendo el Señor de los señores. Jesucristo vino a la tierra a vivir como hombre, y estando como hombre, Él oraba al Padre, se comunicaba con el Padre constantemente. Entonces nosotros tenemos que comunicarnos con el Padre constantemente. Dice el Salmo 55:16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. En cuanto a mí,
A Dios clamaré y Jehová me salvará. Cada uno de nosotros tenemos que clamarle a Dios, teniendo la certeza de que Dios nos va a salvar. ¿Cómo nos salva Dios? Por medio de Jesucristo, su Hijo amado, quien murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. ¿Ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador? Si ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, oremos dándole gracias a Dios, porque Él envió a su Hijo amado a morir por nosotros pecadores. Tenemos que orar también cuando necesitamos dirección. Dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Constantemente nosotros tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces pensamos, ¿cuál es la mejor decisión? Pues hay 2, 3 caminos para seguir. ¿Cuál es el mejor camino? Definitivamente el mejor camino es orar, pedirle a Dios sabiduría, y Dios dará la sabiduría necesaria para que podamos tomar la decisión adecuada. Tenemos que orar cuando somos tentados. Dice el Salmo 69:1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Cualquiera dirá, yo no soy tentado. No, todos somos tentados. Con el pensamiento entra a la mente una idea y esa idea empieza a maquinarse en el pensamiento y cuesta desecharla. Tenemos que pedirle a Dios que nos salve. Decía el tío de Margarita, cuando el pecado viene yo salgo huyendo, porque si no se sale huyendo es delicado y peligroso, ¿verdad? Y a cualquier ser humano le pasa. Eso no es de que yo como ministro pueda ser santo, no, yo soy tentado como somos tentados todos. Cuando somos perseguidos también tenemos que orar. Muchas veces sentimos que nos persigue algún enemigo, que las necesidades nos están acosando. Dice el Salmo 7:1, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Dios es bueno. Si oramos a Él, si le pedimos a Él, Él nos va a cuidar siempre, en todo momento. Él nos va a salvar en todo momento. Claro, tengo una enfermedad terminal. Yo le pido a Dios, Dios sáname. Pero Dios en su bendita voluntad hace lo mejor para mí. Me puede salvar físicamente o me puede salvar espiritualmente llevándome en su presencia. Porque yo en la enfermedad en que estoy puedo renegar. Vimos en el libro de Job cómo Job disvarió un poco, pero al final dijo, cara a cara te he visto. Cuando llegó a comprender que el Señor es Dios. Eso tenemos que hacer nosotros, pero siempre orando. Este tema es de que cada uno de nosotros tenemos que estar en oración permanente para estar cerca de Dios. También tenemos que orar cuando nos llega comunicación de que algo que nos da temor. Y cuando llega una enfermedad. Dice Isaías 37:14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Cuando llegaron las cartas a manos de Ezequías, él tuvo temor. ¿Qué hizo él?
Subió a la casa de Jehová a orar, a pedirle a Dios dirección. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esto? Ayúdame. Cuando hay enfermedad, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Nosotros estamos orando todos los días a las 5 de la mañana por 8 o 9 personas que están con cáncer. Hemos orado por algunos que ya partieron a la presencia del Señor. Estamos orando por otras personas con otro tipo de enfermedades, incluyéndome a mí que tengo diabetes. Pero Dios sabe qué es lo que realmente va a hacer. Él sabe si va a dar la sanidad o qué es lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que orar. Orar sin cesar, nos decía al inicio el versículo que leímos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No dejar de perseverar en la oración. Tenemos que orar cuando nos encontramos en cualquier clase de necesidad. Sería bueno que puedan anotar todos los meses pasajes que he estado leyendo, porque es bueno repasarlos, releerlos para alimentarnos. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos que estar orando por nuestras necesidades, no afanarnos. Yo trabajo por mi cuenta y ingresa dinero entre semana y al fin de semana ya no tengo nada. Ya se agotó el dinero. ¿Qué hago? Orar. Pedirle a Dios que Él provea la semana siguiente. Eso es lo que hago. Pedirle al Señor que Él sea el que esté dando la provisión momento a momento. Ora y mantente alerta. Ora y mantente alerta. Tenemos que orar y estar atentos, alertas. Dice 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que estar orando, perseverando, leyendo la palabra del Señor, porque si no la leemos, ahí está el diablo viendo como detrás de nosotros. Ahí está siguiéndonos en nuestro pensamiento para tratar de hacernos caer y devorarnos. Quiere devorarnos al punto de decir: este no es hijo de Dios. Que nosotros creamos eso. No, nosotros somos hijos del Señor, porque creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. La sangre de Él nos ha dignificado y nos ha limpiado. Yo creo que todos creemos eso. Amén. Así es. Fíjense que si no estamos alertas, pueden ocasionar cosas. Hay cosas que nos distraen. No te distraigas. El libro de Primeras Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46, nos habla acerca del profeta. Vamos a leerlo. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unge tu carro y desciende, para que la lluvia no se ataje.
Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Tenía 7 años de que no llovía. Era una cuestión tremenda. Y Dios mandó a Elías ante Acab y le dice: yo voy a orar y va a llover. Pero oró, se arrodilló, no llovió. ¿Qué hizo Elías? Él continuó orando, se mantuvo alerta, orando. Nosotros estamos orando por personas que hasta que o mueren o sanan, dejamos de orar por ellos. Nos mantenemos alertas. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Si en nuestra casa hay algún enfermo, tenemos que orar. No desanimarnos. Dice 1 Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nosotros, nuestra obligación es orar, pedirle al Señor, no desanimarnos. Es una bendición para uno orar y saber que alguien sanó. Pero también es una bendición orar y saber que alguien ya en su lecho de muerte reconoció a Jesucristo como su Salvador y alcanzó vida eterna. Porque nosotros no oramos solo por salud física, también oramos por salud espiritual, para que las personas puedan alcanzar vida eterna. No te canses de pedir. Les voy a pedir que cuando puedan lean Lucas 18 del 1 al 8. No lo vamos a leer acá porque es muy largo y ya el tiempo nos está avanzando, y que tengo una parte bien importante del mensaje que quiero dejar plasmada en esta mañana, que quede plasmada. También tenemos que revisar en nosotros que no haya pecado. ¿He pecado? ¿No he pecado? Sí, he pecado. Dice la palabra que si confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confesar mi pecado. Acá, por favor, lean Josué 7, 1, 11. Ahí vamos a encontrar cómo por guardar un anatema, una cosa indebida, el pueblo estaba mal. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Señor, ¿pero por qué me pasa a mí esto? Porque estamos guardando dentro de nosotros un anatema. Estamos reteniendo un pecado sin confesarlo. Dios es fiel y justo. Y solo con que confesemos el pecado, Él nos limpia, nos purifica, nos dignifica. Dios, si confesamos nuestros pecados, Él nos da la victoria. El diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Su cabeza fue machucada. Pero Él trata de levantarse, y trata de levantarse perjudicándonos a nosotros. ¿Cómo hacemos para no dejar que Él tome poder sobre nosotros? Tenemos que clamar al Señor, pedir perdón, arrepentirnos, volver de nuestros malos caminos y llegar al Señor arrepentidos. Leamos 2 Crónicas 7, 14, 15. Este sí lo vamos a leer porque es bien importante.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué bendición, ¿verdad? Humillémonos ante el Señor. Pidamos perdón. Somos pecadores. Todos somos pecadores. El que diga que es santo ya pecó, porque la misma Biblia dice en Juan, el libro de Juan, que nadie puede decir que es pecador porque pretende hacer mentiroso a Dios. Vamos a finalizar este mensaje, un mensaje sobre la oración. Quien lo vea por YouTube, saque los pasajes, léalos despacio, analícelos despacio, porque todos nos llevan a que tenemos que estar en una comunicación directa y permanente con Dios. No hay otra forma de estar bien. Satanás anda como un león rugiente, viendo en qué momento nos atrapa. Y nos atrapa si nos descuidamos, definitivamente. Entonces, por eso tenemos que estar alertas. Quiero hacer mención sobre la oración, a quién la dirigimos, cómo la dirigimos y por qué la dirigimos. Hay errores que la iglesia ha plantado en la mente de muchos de nosotros, que algunos oran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es un error. Y voy a explicar el por qué es un error. Dice Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A quién dirigimos la oración? Al Padre, a Dios, al Dios eterno, a Jehová. El Espíritu Santo, ¿qué hace en relación a la oración? El Espíritu Santo nos ayuda. Veamos Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está entre nosotros, ayudándonos en la oración, ayudándonos a hablar, a comunicarnos con Dios. No es a Él al que le pedimos. Él nos ayuda. Él es un puente para que podamos orar en una forma clara, con gemidos indecibles, dice. En una forma que no se dice, solo Dios entiende. El Espíritu Santo es el que habla. Entonces tenemos que poner mucha atención. Y por último, ¿en nombre de quién pedimos? Veamos lo que nos dice Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Esta parte del mensaje es bien importante para que no cometamos el error que se comete constantemente en la iglesia, porque no se ha hecho un estudio adecuado de cómo funciona Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre es a quien le pedimos. Dios Espíritu Santo es quien nos ayuda a hablar con el Padre. Y Dios Hijo es a quien, en el nombre de quien pedimos, porque cuando pedimos en el nombre de Él, el Padre nos concede nuestras peticiones. Claro que nos las concede de acuerdo a su bendita voluntad. Aquí voy a repetir rápidamente lo de la enfermedad. Yo tengo diabetes. Tengo años de estar orando por la diabetes, pidiéndole a Dios que la quite. Pero la voluntad de Él es no quitarla todavía. Él sabe por qué. Puede ser que la quite o puede ser que no la quite. ¿Qué tengo que estar yo? Agradecido de que estoy parado. Porque hay enfermas que, como hay personas enfermas con diabetes que
lastimosamente les han amputado sus pies. Yo tengo una diabetes que gracias a Dios es manejable. Dios ha sido bueno. Amén. Dios ha sido bueno. Oremos. Padre, gracias Señor. Gracias porque por medio de la oración nosotros venimos ante ti en todo momento para traer nuestras necesidades, para pedirte sabiduría, para pedirte que nos guíes. Cuando tenemos temor, venimos ante ti, Padre, pidiendo de tu protección. Gracias, oh Dios eterno, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia para nosotros pecadores. Gracias porque tú dejaste este mecanismo por medio del cual nosotros hablamos contigo y tú nos hablas. Tú nos hablas a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, algunas veces a través de los mensajes que se nos comunican, de los hermanos con los que hablamos. Tú nos hablas de una u otra manera. En algún momento podrás o podrías hablarnos en forma audible. Gracias, Señor. Esperamos y ansiamos tus respuestas, Señor. Gracias por permitirnos congregarnos. Gracias porque vivimos en un país donde tu palabra puede ser esparcida. Nosotros como hijos tuyos podemos comunicar tu palabra. Muchas gracias, Señor. Sí, Señor. Todo te lo he pedido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén.